Niños y niñas, primero que todo voy a revisar las cámaras. No hay nadie con la cámara encendida, ni siquiera una persona. Solamente la Brigitte. Bueno, ayer me pasó algo muy raro porque hice la clase y después que hice la clase dejé el PPT abierto y cerré todo y no alcancé a guardar el PPT. Entonces hice la clase, está grabada la clase con el PPT que hicimos ayer, pero no la alcancé a guardar, entonces voy a tener que volver a hacerlo para poder enviarlo. ¿Ya? Así que yo creo que entre hoy y mañana se los voy a enviar porque nuevamente tengo que hacerlo. ¿Ya? Y les doy la bienvenida a todos y a todas a la clase 9 de la unidad 2, pero voy a esperar que prendan la cámara, porque solamente tengo a Brigitte con la cámara encendida. No quiero sacarle una foto a los participantes como lo hago en los cursos más chicos y enviárselo al profe jefe. No, no corresponde. ¿Ya? Me falta la Amalia, el Gabriel, la Estrella, la Josefina, Ivania, Connie. Yo sé que les da vergüenza, pero pueden enfocar su cuaderno. Necesito comprobar que usted esté trabajando. ¿Ya? Hoy, chicos, no es una clase teórica, es una clase práctica, por lo tanto, no vamos a registrar contenido, sino más bien nos vamos a dedicar a trabajar. Y el trabajo está asociado a la análisis, hola Connie, al análisis del arte colonial, de expresiones artísticas del arte colonial, ¿ya? Recordemos ayer que vimos dos temas importantes que ahora vamos a recordar, así que va a estar asociado a eso el trabajo, ¿ya? Entonces, el título de hoy es Análisis de expresiones artísticas coloniales. Recordemos que estamos en la unidad 2, que habla sobre la colonización en América, específicamente en Chile. Y hoy día nos corresponde analizar y describir expresiones de la arte colonial. Específicamente lo esperando al Gabriel, a la Josa, a la Estrella. Yo sé que es temprano, puede que estén con pijama o no sé, estén tomando desayuno, pero enfóqueme su trabajo. Ya con eso me siento tranquila. ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Me veo bien? Porque ayer estuve sin internet, de hecho no pude seguir con las clases. Así que me avisan cualquier cosa porque como tengo DTR es pésima la conexión y para poder ir retomando, ¿ya? Entonces, recordamos las normas de la clase, ¿cierto? Ya las sociabilizamos, la cámara por favor prendida, identificarse con sus nombres. Hoy día más que nunca necesito la cámara prendida porque vamos a hacer un trabajo, ¿ya? Por lo tanto, la única forma de ir viendo que usted está trabajando es a través de su cuaderno, ¿ya? Voy a ir preguntando persona por persona sobre la respuesta del trabajo porque va a ser un trabajo en línea, no es para la casa. Primero que todo, ¿qué aprendimos el día de ayer? No sé si alguien quiere ofrecerse de manera voluntaria para que podamos hacer un resumen de lo que aprendimos ayer. Ayer abordamos dos temas, ¿se acuerdan? Ya. La Brigitte me está diciendo entonces que vimos el arte colonial que se llama barroco, el barroco americano, ¿verdad? Vimos las características, hicimos algunos análisis, vimos algunos puntos en común, por ejemplo, como los colores, o qué expresaban en la colonia, porque no expresaban lo mismo, por ejemplo, que en Grecia, que era la liberación del cuerpo, el renacimiento, después en Europa, era solamente expresiones artísticas que daban a conocer credos religiosos, la fe, la seriedad que existía en ese entonces, por ejemplo, cultos hacia la Virgen, hacia los santos, etc. ¿Ya? Vimos el mestizaje, que era la unión de razas, ¿verdad? Vimos también el sincretismo, que era la unión de
Bien, el mestizaje era unión de razas, español más indígena, y el mestizaje y el sincretismo, disculpen porque estoy omitiendo las tildes, y el sincretismo era la unión de culturas, ¿ya? Bien, Brigitte. Vimos la transculturización, ¿verdad? Que también se dio en la época colonial y de hecho también se da en nuestra época contemporánea, que era la adopción de elementos de otra cultura, ¿verdad? Hicimos ejemplo como Halloween, ¿cierto? Pero eso era la actualidad. En la colonia se adoptaron, por ejemplo, las expresiones artísticas. El barroco es una línea artística europea, ¿ya? Pero se adoptó como una expresión artística y se trajo para América y se le denominó el barroco americano. Esa es una transculturización, ¿ya? Y también hablamos de la unión de culturas como el sincretismo, que gracias a ello nacieron nuevas tradiciones, fiesta de la tirana, nuevos platos, hablamos sobre el nuevo nacimiento culinario, gastronómico, la cazuela, la empanada, eh, por ejemplo, las ramadas, todo eso era gracias a que los españoles trajeron muchas tradiciones y cultura desde su lugar de origen acá a América y nosotros también le entregamos tradiciones, por lo tanto se mezclan y nace una nueva cultura o identidad que es la identidad mestiza. ¿Ya? Entonces, supongo yo que eso está claro con respecto a la clase del día de ayer, ¿cierto? Bien. Entonces, hoy día nos toca hacer una clase práctica que está enfocada a lo que es el trabajo y lo que considero yo más importante, que es el desarrollo de la habilidad, ¿ya? Una habilidad superior que es el análisis. Vamos a comenzar primero anotando a grandes rasgos lo que vamos a hacer ahora y después vamos a empezar a trabajar. Entonces anota esto en su cuaderno, expresiones de arte en la colonia, el barroco americano. ¿Ya? Dice, para profundizar en las representaciones de los grupos sociales coloniales, se pueden utilizar fuentes iconográficas. Estas pueden ser muy diversas, pueden ser fotografías, mapas de la época, grabados, ilustraciones, pinturas, caricaturas, carteles, anuncios, etc. A través de ellas es posible visualizar interpretaciones. Ellas son expresiones de arte que están asociadas a los dibujos, ya por ejemplo, una ilustración, un cartel, una caricatura, una pintura, un grabado o un anuncio. Gracias a esta forma de arte, en la colonia pudieron hablar. Ya ustedes saben que uno expresa emociones no tan solo a través de las palabras, sino que a través de la gesticulación, de una forma kinésica, a través de la música, a través del arte, a través de pancartas, anuncios, etc. Entonces, es por esto que nosotros hoy día nos vamos a enfocar en el análisis de pinturas. Queremos saber qué querían contarnos las personas de esta época mediante pinturas. Ellos nos querían transmitir sus creencias, sus credos, sus tradiciones, sus vestimentas. Todo ello, todo este grupo que está acá, nos querían transmitir con sus expresiones de arte, ¿ya? Es por eso entonces que debemos tener eso anotado para pasar a lo siguiente. Vamos anotando, voy a dar unos segunditos.
Yo hasta ahora solamente puedo comprobar, tío Osvaldo, que Brigitte y Constanza están trabajando, los demás, y Miguel que ha respondido en el chat, pero los demás yo no tengo la menor idea. Ahora el Nico que prendió la cámara. Mire, profe, usted me dice y yo le saco a todos los alumnos que no tienen la cámara conectada. Usted me dice quiénes son, quién me Por dijo, ejemplo, y porque ellos como norma tienen que prender la cámara. Ahí la prendió sí, Rosángel, quiere decir que tiene la cámara, la puede prender. ese es el tema, tío. Yo de verdad no quiero ser pesada ni majadera en decirle tantas veces que prendan las cámaras, porque no es algo que yo haya impuesto como profesora de historia, sino que es una regla a nivel de colegio. Entonces, los otros cursos las prenden, pero me cuesta mucho acá, ¿ya? Yo le voy a mandar a cada uno una solicitud para reactivar su cámara, y el que me conteste que la va a reactivar más tarde y no le explique a usted por qué no la reactiva, lo sacamos de la sala o lo mandamos a la sala de espera hasta que, por ejemplo, el Gabriel Sánchez me dijo que más tarde. ¿El Gabriel Sánchez está participando? Yo solamente tengo en participación los que siempre aportan, que es el Miguel, la Brigitte, tengo a ellos dos que han hablado por el chat, solo ellos dos. Y ahora la cámara la prendieron otro grupo. La prendió la Estrellita, la José, la Rosángel, el Nico y ellos. Lo que pasa es que hoy día es Niños, importante, tío, porque vamos a hacer una actividad, entonces no sé quién va a estar trabajando o no. yo le voy a mandar a sala de espera a los que están en, ¿cómo se llama? A Miguel, a Gabriela, perdón, Gabriel, a Miguel, Gabriel, a Ivania, a Xiomara, a Yacid y a Martín, porque no veo que ninguno le dé, profe, pues, ninguno le dé alguna explicación por qué no se conecta a la cámara. Yo tengo el Miguel, a mí me comentó, no sé si en la clase pasada o en la anterior, que tenía problemas porque él se conectaba de un teléfono o algo así. Ya, Pero y Miguel ahí está, por lo menos ahí dice, profe, podría repetir que me costó entender. Por lo menos está atento, pero Gabriel, Xiomara, Yacid y Martín no veo respuesta. Entonces, es del único que recuerdo. el Gabriel ahí me está dando Ya, el Gabriel dice, profe, que se le pega cuando prende la cámara. El Miguel dice que la pantalla está media mala, pero ya ellos dos por lo menos ya han dado una justificación, pero la Xiomara, Martín y Yacid, no sé qué pasa. No, ahí la Xiomara está contestando. Y Yacid Ramírez y Martín Iturrieta dice que se va a entrar desde el compu la Xiomara. Ya, profe, pero mira, ya por lo menos tuviste respuesta de tres y los demás prendieron las cámaras. Chicos, prendan su cámara si no es algo antojadizo. Es para tener una comunicación directa con ustedes este semestre, para poder verlos. eh, y acuérdense que les queda tan poco para pasar a primero medio, así que no cuesta nada. Ahí Martín Iturrieta contestó Ya, porque ocupa el ya, celular. tío, Miren, ya. chicos, si ustedes dan una respuesta, la profe sabe por qué no se conectan, pero no es llegar y no conectarse. Ya, profe, ahí ya tienes más niños que puedes ver. Ya, tío, muchas gracias. Ya, chiquillos, retomando entonces, le agradezco su esfuerzo porque yo sé que les da vergüenza y ocurren ahí un par de cosas, pero retomando más o menos la pregunta que estaba haciendo Miguel, si acaso podía reiterar la explicación. La explicación es bastante simple. ¿En qué sentido? Tenemos que tener en cuenta que estamos, primero que todo, estamos en un contexto temporal, ya del tiempo. Estamos hablando de que nos encontramos en la época aproximadamente del 1600, ¿ya? ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos acá. Nos encontramos en América y específicamente en Chile. Bien, eso es lo primero. Segundo, estamos en una época que se llama la época colonial o la colonización española. ¿Ya? En la época colonial se dieron distintos sucesos, como por ejemplo el desarrollo artístico, económico, político, social, etcétera. ¿Ya? Ayer, por ejemplo, vimos el desarrollo cultural asociado a las expresiones de artes, que era el barroco. Vimos también el sincretismo que se dio, que era la unión de distintas culturas y elementos que traían los españoles hacia América, y nacía una nueva identidad,
¿ya? Por ejemplo, traían sus costumbres, su comida, su vestimenta, su idioma, su religión. Por lo tanto, se provoca un fenómeno que se llama el sincretismo, que es unión de dos culturas. También hablamos del mestizaje, que también es una unión, pero es una unión de razas. Cuando se une un blanco español más un indígena, nace un bebé mestizo. Quiere decir, comienza a gestarse una nueva identidad, que es la identidad mestiza, ¿ya? Ahora nos vamos a detener en las expresiones de arte en la época colonial. ¿Por qué es importante hablar sobre el arte? Porque el arte es un conductor de emociones y de características, ¿ya? Gracias al arte, por ejemplo, puedo conocer actitudes, creencias, tradiciones, vestimentas, y puedo conocer a la sociedad de la época colonial, incluso sin haber leído un libro, solamente observando una pintura. Hoy día vamos a aprender cómo puedo analizar una pintura para estudiar historia, ¿ya? Vamos a saber cómo puedo analizar una expresión artística y que esa expresión me entregue información. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Para ello debemos anotar este cuadrito que yo les dejé acá, ¿ya? ¿Va quedando más o menos claro hasta acá? Miguel, usted que me hizo la pregunta, la Connie me dice que sí, los demás sí. Si hay preguntas o dudas me detienen y yo lo vuelvo a explicar, ¿ya? De hecho, la Connie dice que en esta imagen que yo coloco de ejemplo, aparecen 3 hombres, ¿cierto? Pero no son 3 hombres españoles, son 3 hombres que tienen como características de indígenas, pueden ser incluso esclavos, negros, pero igual nos confunde porque tienen una vestimenta como bien ostentosa. Así que vamos a revisar. Actividad en clases, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que todo va a anotar como título actividad, y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar fuentes iconográficas. ¿Qué es una fuente iconográfica? Dijimos que puede ser un cartel, una pintura, un dibujo, una ilustración. En este caso, hoy día vamos a analizar una fuente iconográfica que se llama la pintura, ¿ya? Número 1, primero que todo, para analizar nuestra pintura, debemos identificar las características de la fuente. ¿Qué es una fuente? No es una fuente para comer ensalada, ya lo sabemos. Una fuente en historia es un lugar desde donde viene. Puede ser una fuente escrita, hablada, una fuente directa, primaria, secundaria, ¿ya? En este caso, nuestra fuente va a ser un autor, que es la persona quien hace esta pintura. Por lo tanto, debemos identificar el tipo de fuente, el nombre de la pintura, que tiene un título, el autor, quién la escribe, la técnica, el lugar, fecha y contexto de elaboración, el ámbito y el tema en el que se aborda. Esto lo vamos a hacer todo junto conmigo, por lo tanto va a ser mucho más fácil, pero ustedes van a irse hoy día con una tarea para la próxima semana que van a tener que hacerlo solo con otra pintura, ¿ya? Entonces tenemos que identificar todos estos elementos de la pintura que les voy a presentar. Luego tenemos que describir una imagen. Por ejemplo, vamos a observar la pintura y debemos describir, por ejemplo, si tiene luz, si tiene sombra, lo que hicimos ayer. Profesora, esta pintura tiene colores cálidos, tiene más bien mucha luz. Alguien ayer me dijo que era muy luminosa, que tenía mucho blanco, ¿ya? ¿Cuál es la actitud de los personajes de la pintura? ¿Cuál es su intención, por ejemplo, facial? Si está serio, está triste, qué emoción expresa, etcétera. ¿Qué lenguaje visual? Si hay símbolos, si hay algún significado, colores, etcétera, ¿ya? Y vamos a buscar entonces las principales características que nos puede entregar esta pintura. Voy a mostrarle la pintura, pero voy a estar volviendo igual para que vayamos anotando. La pintura que vamos a analizar es la siguiente. Esta es la pintura que vamos a analizar, ¿ya? Está acá. Debemos primero que todo observarla,
Esta es. Debo observarla y debo ir respondiendo lo que me va pidiendo la actividad, ¿ya? Primero, cabe destacar que acá, en el lado derecho de la pantalla, están los datos de la obra. Aparece la persona que la hizo, aparece qué tipo de iconografía es una pintura, aparece el año en que fue hecha, y aparece también una descripción de la pintura, o sea, aparece como un dato de la pintura, ¿ya? Entonces, la van a observar, van a colocar en una hoja, desarrollo de la actividad, y vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es que voy a poner los pasos acá. Primero voy a observar la pintura, ¿ya? Número 2, voy a escribir autor. ¿Quién hizo esta pintura? Autor, ¿ya? 3, año de creación de esta pintura. 4, tipo de fuente. 5, tres características de los personajes que aparecen. 6, época y contexto. 7, colores. 'Hoy se quedó pegado. Deme un segundo. Pues mientras vayan observando para empezar a trabajar. Al tiro les anoto el cuadrito que tenía, se quedó pegado. Ya. Vamos trabajando mientras.
Ya, chiquillos, ahí lo estoy arreglando un poquitito. Lo vamos a tener entonces. Y esta es la actividad, anotar esas preguntas, o sea, preguntas más bien son requerimientos, son 8 e ir respondiéndolo, ¿ya? Son las 11:30, voy a darles 10 minutos para que vayamos complementando entre todos y terminemos con el cierre, que es compartiendo lo que escribió cada uno, ¿ya? La idea es que todos participen, ya sea a través del chat o a través del micrófono. ¿Se ve bien ahí? ¿Alguien que me confirme? ¿Sí? Ya, bacán. Voy a agrandarlo un poquitito. Y ahí estaríamos. Ah, ya, me están pidiendo que lo coloque en el chat. Voy a colocarlo igual, de todas maneras, en el chat. ¿Ya? Ahí están las preguntas en el chat. Por si es que alguien quiere copiar y pegar. ¿Ya? Dice entonces, primero que todo, observo la pintura. Esta es una actividad individual. ¿Ya? Luego debo escribir el nombre del autor que aparece en la pizarra, año, tipo de fuente. En el tipo de fuente, ¿qué debo colocar? Si es una fuente directa, es una fuente primaria, secundaria, etcétera. Primaria es cuando, por ejemplo, alguien en primera persona realizaría la pintura. Sin embargo, por lo que podemos ver, es una fuente secundaria, porque es otra persona quien hizo la obra, ¿ya? No es ni un relato, ni una experiencia, sino que es una obra hecha por una segunda persona. Por lo tanto, en la número 4, donde dice tipo de fuente, debo colocar fuente secundaria, ¿ya? Luego dice 5, escribir 3 características de los personajes que aparecen. Puedo colocar, por ejemplo, que son personajes reales y deidades, porque aparece una virgen, aparecen personas comunes y corrientes, personas de la clase alta. Luego dice época y contexto de la obra. Por supuesto que si es en 1750, es en plena época colonial. Escribo el contexto, es un contexto de fiesta, de trabajo, hay frutas, verduras. ¿Qué es lo que está pasando? Trato de entender, ¿ya? Describo los colores. Hay un color que abunda mucho en la pintura. ¿Qué color es? De hecho, ya lo dijimos, que era un grupo de tonalidades que está siempre presente en estas obras. ¿Qué colores abundan? ¿Qué colores predominan en esta obra? Bien, los cálidos, o los colores, como se le llama, los colores tierra, ¿ya? Mucho terracota, rojo como color ladrillo, burdeo naranjo, fuerte, ¿ya? Sin embargo, fíjense que la figura de la Virgen tiene una luminosidad que representa algo. Y esa Virgen tiene un nombre. Ahora la pintura está como subdividida, como por etapas, tiene como distintas escenas. No es como una pintura que tiene solamente una intención, sino que tiene distintas escenas. Y las escenas me quieren transmitir algo, aparecen distintas clases sociales. Y por último, debo describir colores, vestimentas, expresiones de las personas, ¿ya? Y finalmente cierro con un análisis breve, donde escribo de qué creo yo que se trata la pintura. Bueno, yo creo que la pintura habla de la religión, habla de que la Virgen está como protegiendo a la sociedad, ahí usted le da su análisis. Y por último, ¿qué piensas que el autor nos quiso decir con esta pintura? ¿Qué nos quiso enseñar? ¿Ya? ¿Qué nos quiso decir Luis de Mena, que es el autor,
con esta pintura? Quiso expresar felicidad, quiso quizás expresar estratificación de clases, segregaciones, diferencias, comidas, etc. ¿Ya? Mientras ustedes van terminando, me gustaría igual ir escuchando o ir leyendo sus comentarios. Acá los chiquillos dijeron que eran colores cálidos. ¿Qué característica de la pintura, por ejemplo, podemos determinar? ¿Qué me puede dar una característica general? Que siempre sale como la Virgen. Bien, esa es una característica, yo creo que es fundamental, digo. Siempre aparece una mezcla como entre lo divino y lo humano, ¿ya? Nos damos cuenta que siempre hay un elemento que está asociado a la religión. Hay símbolos, cruces, hay vírgenes, hay angelitos, hay santos, hay como bebés que son como una especie de ángeles que están como volando, ¿cierto? En las pinturas de ayer también nos dimos cuenta, así que muy bien, José. El Miguel dice que también una característica principal que choca harto son las vestimentas de las élites, que son las clases más altas, ¿cierto? Son vestimentas como bien arropadas, bien ostentosas, con vestidos bien grandes, con peluquines de estos blancos, que es netamente una influencia europea, ¿ya? Y hay personas sin ropa y que son negras o que son de piel oscura. Ya yo les dije que no es que yo me refiera a una persona negra con una intención discriminatoria, porque ahora se está dejando de utilizar eso porque no corresponde. Pero si nos vamos a dar cuenta en los libros y en todos los lugares donde se escribe la historia, salen categorizados como negros porque vienen desde África y están categorizados como esclavos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros le podemos a este segmento determinar como personas con piel oscura, para que no suene tan chocante eso del negro, ¿ya? Entonces podemos observar a personas que tienen la piel más oscura desnudas, ¿ya? Que son como una especie de esclavo. La Connie dice, ¿cómo no tenían calor? Bien, podemos determinar, hay otro dato. Se pueden encontrar en pleno invierno, ¿ya? Se encuentran en un espacio cerrado, porque no están al aire libre. Sin embargo, arriba, en el paisaje de arriba, sí están al aire libre, hay como un río. También, buen análisis, Miguel, arriba se representa como a un lado la paz y en otro lado la guerra. A un lado hay como una especie de paraíso y al otro lado hay como una especie de casi infierno, está como oscuro, como que hay personas como amontonadas, al otro lado están como todos así felices, paseando, colores claros, celeste, y al otro lado hay un lado como oscuro, como tenebroso, como casi que está lloviendo. Y fíjense ustedes que la pintura, en un sector siempre hay cosas claras y en el otro lugar hay cosas oscuras. De hecho, se ve en las frutas de abajo. Se ven bananas, se ven paltas, se ven otras verduras como zanahorias, zapallos, sandías. Incluso eso lo podríamos llevar a una reflexión, el sincretismo, unión de dos elementos culinarios, comidas distintas, agricultura. Aparecen unas personas como cuidando a unos niños, son como nodrizas, como empleadas. Fíjense los elementos de la Virgen. La Virgen tiene características también representadas como por lo ostentoso, tiene presencia mucho de oro, de dorado, sus manos, sus expresiones de oración, de fe. Ya, anotamos las preguntas entonces, ¿cierto? Ahora, como tarea para la casa, y la voy a revisar el próximo día miércoles,
tienen que anotar las mismas preguntas, pero deben buscar otra pintura de la época colonial. Ustedes colocan en el buscador arte colonial, pintura colonial, y le van a aparecer muchas y muy buenas. Y usted lo que va a hacer es que va a buscar una, la que más le guste, y va a investigar de ella. Ya. ¿Quién más me tiene algo que comentar aparte de la Connie, del Miguel, de la Brigitte? Dice época y contexto de la obra. ¿Cuál será el contexto? Contexto es un escenario, es como un ambiente, ¿ya? Por ejemplo, el ambiente en el que estoy yo es que estoy en mi dormitorio, porque yo acá trabajo, tengo mi escritorio y este es mi ambiente, es mi contexto. Usted quizás está en el living, está en su dormitorio, está en el patio, ese es su contexto. ¿Cuál será el contexto de esta obra? Es un contexto múltiple, porque si bien dice que, el Miguel dice que en un lugar hay como una especie de guerra, en otro como un paraíso, me habla de distintos escenarios, como mucha información en una, no puedo determinar un contexto, ¿ya? Y también habla de un contexto religioso, como dice el Miguel, y un contexto social. ¿Quién me puede ayudar con la descripción de colores y vestimentas de las personas que aparecen en la obra? Que tiene colores oscuros y que están tapados siempre, porque siempre veo que como que no muestran, y la Virgen siempre como que está la principal así como una diosa. Ya, la José te felicito porque muy buen análisis. Primero que todo, no hay ninguna mujer mostrando, por ejemplo, que esté en bikini o que esté como, no sé, pues con una minifalda, ¿no? ¿Cierto? De hecho, las personas que están mostrando el cuerpo son hombres y es porque están desnudos, pero es como por falta de ropa, es como por pobreza. Y las mujeres son las que están más tapadas y más vestidas. Incluso los hombres tienen como un peluquín también que los tapan, ¿ya? Muy buen dato. Y segundo dato, es la jerarquía religiosa. O sea, esa virgen nos transmite que la religión en la época colonial era lo más importante. O sea, era casi también una sociedad teocéntrica. Todo funcionaba en torno a lo religioso y a Dios. Ya es como dice la José, como la diosa, como la dueña de todo esto. ¿Alguien más que quiera aportar con otra característica de las vestimentas y de los colores? Eran diferentes. Muy bien, Brigitte, eran diferentes debido a las clases sociales, pero fíjense de otra cosa importante, las clases sociales se relacionan entre sí, hay alguien de una clase muy alta que está con una persona muy pobre porque está sin ropa y es de otro color de piel, ¿ya? Y hay gente trabajando, hay otros que están como criándole las guaguas de los más ricos, por lo tanto hay relación también directa entre clases sociales. Muy buena intervención del Miguel, le llama la atención que a la Virgen la trataran como diosa o como un ser omnipotente, siendo que a la mujer la trataban mal y la segregaban. Muy buena intervención. ¿Por qué las personas creen en una mujer como una santa, una virgen,
siendo que era mujer, y a las mujeres las segregaban. ¿Se dan cuenta? Que la religión tiene un poder mágico que incluso hace que las personas olviden las discriminaciones y hacen que incluso crean en una mujer, dicha mujer que era también discriminada en la clase social, pero como era un ser religioso, se lo perdonaban y creían en ella. ¿Ya? Chiquillos, la hora se nos pasó, termina la clase, llegamos hasta acá lamentablemente. Los felicito por su intervención, me encanta escucharlos cuando analizan, piensan y van haciendo sus comentarios. Ojo, queda esto pendiente y la misión para la próxima clase es investigar una pintura. Si no tiene para imprimirla o buscar en el libro, solamente me coloca el nombre de la pintura y yo la puedo ir buscando mediante el desarrollo de la clase en internet, la podemos proyectar, pero lo importante es averiguar los 8 puntos, ¿ya? Debe observar la pintura, escribe el nombre del autor, el año de la pintura, el tipo de fuente, características y descripción, ¿ya? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Nos faltó tiempo porque nos quedaron 2 actividades, pero no alcanzamos. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá, chiquillos, con respecto a la actividad? Ya, súper bien. Gracias, Miguel, por responder, porque siempre el único que responde, o 2 otras personas, la Estrella, la Brigitte, me queda claro que ellos están bien. ¿Ya? Así que, gracias por la participación. Tío Osvaldo, llegamos a nuestro fin. Ya, profe. Que tengan una súper buena tarde. Y sigan en clase. Igual les quedan algunas clases de octavo. Igualmente para todos. Gracias, tío, que esté muy bien. Chao, chiquillos. Chao. Cuídense.